Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la gloria para nuestro muy amado Señor Jesucristo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea la gloria, el poder, la honra y nuestra alabanza, porque Él es digno de recibir toda la alabanza, la gloria, la honra y el poder, porque Él nos ha dado vida a nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos conforme al espíritu del príncipe de este mundo. Así le decía Pablo a los creyentes de Efesios y a todos los creyentes. Nosotros antes éramos prisioneros y cautivos de los espíritus inmundos que nos hacían hacer toda clase de cosas en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Pero Jesús, aun siendo nosotros pecadores, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espirituales. Y Él nos dio vida por su gran amor que Él tuvo para con nosotros. Hoy quiero hacer esta prédica para todos mis hermanos, para todos los hermanos que mayormente tienen algún grado de ignorancia espiritual. En estos últimos tiempos, el enemigo, el diablo, ha introducido dentro de la iglesia una doctrina demoníaca. Esa doctrina hace que los pastores, profetas, siervos del Señor, que somos los que tenemos que evangelizar todo el mundo, los que tenemos que edificar a la iglesia de Jesucristo, este espíritu inmundo demoníaco pone en los ministros de Dios toda clase de tentaciones, haciéndonos a nosotros morir espiritualmente. Gracias al Señor le doy, porque aún no me ha podido matar espiritualmente Satanás, el diablo. Pero hay mucho que ha cautivado sus mentes y sus corazones. Y la doctrina demoníaca es esta, que escondan los ministros la verdadera palabra del Señor, el verdadero poder de Dios. ¿Cómo tenemos nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido perdonados de nuestros pecados, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, los que hemos recibido vestiduras nuevas, blancas, limpias y resplandecientes, sustituyendo las vestiduras manchadas y ennegrecidas y entenebrecidas por el pecado de este mundo? Nosotros debemos procurar por sobre todas las cosas que la iglesia en general reciban el bautismo del Espíritu Santo. Pero el diablo se ha encargado mediante la doctrina demoníaca de sustituir el bautismo del Espíritu Santo por toda clase de charlatanerías y palabrerías que traen casi todos los siervos del Señor, que no tienen una renovación del espíritu de sus mentes. Yo hice un video llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Nosotros sabemos bien que nuestra mente es un campo de batalla, donde se amontonan los pensamientos perversos de nuestros corazones. Digo perverso porque Dios dijo que nuestro corazón es perverso y malo. Y nosotros somos los que tenemos que llevar a nuestros pensamientos perversos, sujetos, esclavizados a la obediencia en Cristo Jesús. Porque todos nuestros pensamientos son perversos. Nosotros tenemos que tener el pensamiento del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios delega espíritus para que nosotros seamos los poseedores de dichos espíritus, para que nosotros podamos dominar los espíritus inmundos que inyectan diferentes clases de doctrina en nuestros pensamientos.
y debemos dominar los pensamientos perversos que nacen de nuestro corazón. Nuestro corazón es perverso y malo, dice el Señor. Dice que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. La vida del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ha dado, corre por medio de la sangre en nuestras venas. El corazón que nosotros tenemos de carne es el que bombea la sangre y hace que nosotros vivamos, porque la vida está en la sangre. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, derrama toda su sangre y toda su vida se va en la sangre que él derrama allí clavado en la cruz del Calvario. El morir desangrado es uno de las peores muertes que se le pueden dar a un ser humano. Por eso fue abolida esa clase de muerte para los hombres que hayan pecado contra los hombres aquí en la tierra. Entonces dice el Señor que nuestra vida está en nuestra sangre. Si nuestra vida está turbada por los pensamientos perversos que emanan de nuestro corazón espiritual, porque el Señor dijo: quitaré ese corazón de piedra que ustedes tienen y les pondré un corazón de carne para poder escribir mis leyes allí en ella. El corazón al que se refería el Señor es nuestro espíritu, que Él denomina corazón. Allí Él escribe las leyes. Nosotros somos como una gran computadora. Dios nos hizo tan perfectos que nosotros podemos almacenar dentro nuestro, en diferentes áreas de nuestro cuerpo y de nuestra mente y de nuestro corazón, o sea, espíritu, y de nuestra alma, podemos almacenar todas estas cosas que el Espíritu Santo nos da. Pero la Biblia dice claramente, y Pablo le enseñaba en diferentes ocasiones, en diferentes evangelios, cartas que le mandaba a diferentes iglesias, y en esta especialmente que le manda a Timoteo. En la segunda epístola de Timoteo vamos a leer en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Esta palabra que Pablo le decía a Timoteo, para que nosotros no tengamos que andar viviendo según los pensamientos que emanan nuestro corazón, porque son pensamientos perversos. Nosotros debemos tener el Espíritu, que el Espíritu Santo nos añade a nosotros para que nosotros podamos vivir espiritualmente y conocer así a Jesús personalmente en nuestro ser interior. Nosotros tenemos que conocer a Jesús. Todos nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios espiritualmente dentro de nuestro corazón. Tenemos que tener una comunión con Él de tal manera que el fluir de Jesús en nuestros corazones, en nuestro espíritu, sea una cosa cotidiana. Pero lo que ha pasado actualmente, y hace varios años ya que está pasando, que el demonio ha traído doctrina que ha introducido dentro de la iglesia para que los pastores carezcan de este poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser edificados, o sea, para que la iglesia sea edificada y tenga el Espíritu que el Espíritu Santo añade a nuestro espíritu. Primeramente, toda la iglesia tiene que recibir el bautismo en las aguas cuando ha creído, allí inmediatamente. Explicarle al creyente lo que significa haber nacido de nuevo por medio del bautismo en las aguas. Al sumergirnos en las aguas, nosotros estamos dejando nuestra vieja vida y nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros le decimos eso a los que se bautizan, pero luego no le damos una doctrina para que ellos vayan entendiendo y conociendo lo que es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Pablo dice: todas las cosas viejas pasaron cuando nosotros nos bautizamos en las aguas. Dejamos toda nuestra vieja vida, pero la mayoría de los que se levantan
salen de las aguas, no tienen ni idea el por qué ellos han sido sumergidos en las aguas. Y mucho menos cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo. Reciben muchos el bautismo del Espíritu Santo, pero quedan allí, con que hablan 2 o 3 lenguas y nada más. Algunos pueden ser edificados por el Espíritu Santo conforme al conocimiento y al entendimiento espiritual que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros leemos la Biblia, conforme al espíritu de sabiduría y de revelación que el Espíritu Santo nos añade, para que nosotros al leer la Biblia recibamos revelación y conozcamos a Jesús personalmente en nuestros espíritus. Amén, hermanos. Me he explayado hasta allí. Ahora vamos a ver qué es lo que decía Pablo para todos aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, pero que habían quedado allí, como Timoteo. Timoteo había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pablo le había impuesto las manos a Timoteo y Timoteo había recibido el bautismo del Espíritu Santo, y Pablo había impartido dones espirituales sobre Timoteo. Él había puesto su mano y por la revelación del Espíritu Santo, él hablaba a Timoteo y le decía los dones que él iba a recibir por la imposición de las manos de Pablo. Es un poder que Dios le da a ciertos ministros del Señor para que estos a su vez, cuando estén orando por ciertos hermanos, podamos impartirles dones espirituales y podemos impartirle el Espíritu Santo, el bautismo, porque el bautismo del Espíritu Santo se puede dar por imposición de manos. Pedro y Juan lo hicieron en el libro de los Hechos, cuando estaba Felipe evangelizando allí en Samaria, que hacía milagros, sanidades, pero no había descendido el Espíritu Santo, así que fueron Pedro y Juan desde Jerusalén a Samaria, y estos vieron a los cristianos que no habían recibido el Espíritu Santo, y así Pedro y Juan imponían las manos sobre los hermanos para que reciban el Espíritu Santo, para así quedar ligada la iglesia de Jerusalén, la iglesia que Dios había levantado allí en Jerusalén el día de Pentecostés, quedara ligada a la iglesia que se estaba levantando con los gentiles, con otros pueblos que no eran israelitas o que eran israelitas pero que estaban en pecado, porque el pueblo de Samaria, los samaritanos, eran mujeres que se habían emparentado con hombres que no eran de Israel, u hombres que habían tomado mujeres esposas de otros pueblos. Entonces se los llamaban samaritanos y se les había dado una ciudad de Samaria para que allí vivieran, porque no podían vivir junto con el pueblo de Israel, porque si no eran apedreados y muertos, porque estaban infringiendo la ley de Dios. La ley de Dios. Pero Dios abolió la ley y todos sus, sus juicios conforme a la ley, de alguna manera, porque el que pecaba era apedreado hasta morir, el adúltero o el que se emparentaba con otra persona que no fuera israelita. Entonces tenía Dios que emparentar a la iglesia de Samaria, que no era judía, con la iglesia de Jerusalén, para así los hombres tengan conciencia de que Dios quería darle el Espíritu Santo también a los gentiles. Pero muchas veces les recibían el Espíritu Santo, pero no sabían qué hacer con él, porque no había quien le enseñase, quien le predicase conforme a que el Espíritu Santo, y para qué recibimos el Espíritu Santo y por qué los dones espirituales. Pero ahora me voy a expedir justamente en un espíritu que el Señor dijo que nosotros teníamos que poseer. Y algunos han hablado muchas veces sobre este espíritu, pero nadie realmente ha podido explicar o predicar qué significa
este espíritu. Y vamos a leer así. Pablo le decía a Timoteo, porque sabía que Timoteo había dejado de estar con el fuego ardiente del Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, le dice Pablo. O sea que Pablo había puesto las manos sobre Timoteo y había venido el Espíritu Santo y lo había bautizado. Y ese fuego del don de Dios que está en ti, dice Pablo, por la imposición de mis manos. O sea, muchas veces los hermanos, cuando nosotros predicamos y decimos, por la imposición de mis manos, vos fuiste sanado, por la imposición de mis manos, vos fuiste, tuviste un milagro en tu vida, por la imposición de mis manos, se te dio el Espíritu Santo, por la imposición de mis manos, tú recibiste los dones espirituales que el Espíritu Santo me había dicho que te iba a ser concedido a ti. Entonces muchas veces los hermanos piensan que nosotros estamos tomando esta palabra como queriendo tomar la posición de Jesucristo. Pero así es, hermano. La Biblia dice claramente que nosotros podemos imponer las manos sobre los hermanos para que reciban el fuego de Dios. Porque en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo como fuego, con lenguas de fuego que se asentaron en la cabeza de cada uno de los hermanos, y los otros hermanos veían las lenguas de fuego sobre la cabeza del otro, y cómo esas lenguas de fuego entraban dentro de cada uno de ellos y comenzaban a hablar lenguas conforme el Espíritu Santo le daba que hablase. O sea que hay una manifestación del poder de Dios visible, muchas veces con la imposición de manos o con la impartición del Espíritu Santo de parte de Dios hacia la iglesia del Señor. Porque si leemos bien la Biblia, allí en el libro de los Hechos, dice claramente que cuando descendió el Espíritu Santo descendió como un estruendo, como una gran bomba que se haya puesto, un gran estruendo como de un viento recio que derriba casas, árboles, galpones. Así descendió el Espíritu Santo y entró en la casa donde estaban los 120 reunidos esperando el Espíritu Santo. Entonces quiere decir esto, que hay muchas clases de manifestaciones sobrenaturales cuando se imparte el Espíritu Santo. Por eso Pablo sabía que Timoteo había dejado pasar eso. Timoteo había pasado a ser parte del montón, de estos que reciben el Espíritu Santo, pero después no saben más nada que hacer. Por eso le digo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Entonces cuando nosotros estamos orando, después que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que decirle, Señor, lléname de nuevo, llena mi lámpara con aceite, que mi lámpara esté encendida. Llena mi vasija con aceite, para que mi lámpara no se acabe el aceite y mi lámpara siempre esté encendida. Esa oración es la que hace que el Espíritu Santo llene de aceite tu lámpara, hermano, para que tú seas cada día avivado con el fuego de Dios, para que puedas servir con poder dentro de la iglesia o en los lugares donde Dios te mande para que tú sirvas. Amén, queridos hermanos. Bueno, sabía Pablo eso. Y también sabía que Timoteo tenía ciertos problemas estomacales cuando comía algunas comidas y tomaban el agua de los ríos, se tomaba en ese tiempo, o de algún pozo. Pero muchas veces era contaminado por diferentes materias que había en el agua, que se contaminaba porque se lavaban la ropa, muchas veces se defecaba y se tiraba al agua, al río. Entonces esa agua hacía mal a muchos. Entonces Pablo le decía a Timoteo que por causa de las comidas que él comía y por causa del agua que él bebía, le aconsejaba que tomara un poco de vino.
para que eso fuera, como dijéramos, como un aliciente para el estómago, para la gastritis, porque sabía que Timoteo andaba con esos problemas. Te aconsejo que tomes un poco de vino. El vino es saludable y el vino nos hace bien, hermanos, siempre y cuando que lo tomemos con la comida, para que sea el que regule nuestro estómago y los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. En aquel tiempo el Espíritu Santo le dijo a Pablo: dile a Timoteo que tome un poco de vino. En estos tiempos la ciencia ha encontrado que el vino es bueno para nuestro estómago, tomándolo en nuestras comidas, pero no como muchos tienen por costumbre de tomarse 1 litro de vino y se emborrachan y andan dando vergüenza a los hermanos. Un poco de vino en el alimento hace bien a nuestros estómagos y a nuestro organismo. Y le decía a Pablo cómo él tenía que controlar su vida, Timoteo, porque había descuidado. Y Pablo le dice en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía significaba en aquel tiempo andar lloriqueando del dolor de estómago y de las infecciones que podían venir a nuestra vesícula y al hígado, a los riñones, por causa de los alimentos que ingeríamos en aquel tiempo. Entonces esa cobardía era la que hacía que el hombre tuviera que andar lloriqueando por causa de los dolores en el estómago, en la vesícula y en el hígado. Entonces le dice el Señor, le dice Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, es el Espíritu Santo dividiendo espíritus para que nosotros tengamos ese espíritu para dominar nuestras vidas. Primeramente, el Espíritu Santo, cuando viene y nos bautiza, nos da poder. Jesús le dijo a los 120: ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que yo haya enviado sobre vosotros el Espíritu Santo y recibáis poder. O sea, lo primero que trae el Espíritu Santo es poder para predicar el Evangelio, para hacer milagros, para hacer sanidades, para echar fuera demonios, para comer cosas mortíferas, dice el Señor, y no nos haga mal. Por si alguna vez nos pica una víbora, no nos va a hacer mal el veneno que ella tiene, porque nosotros tenemos espíritu de poder, de amor y dominio propio. El amor, dice aquí, espíritu de amor. Y el espíritu de amor es el fruto del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos bautiza, nosotros tenemos que llevar fruto. El fruto ya sabemos cuál es. El primero de los frutos es amor. Y el amor tiene sus cosas, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a hablar de este otro espíritu. Y espíritu de dominio propio, dice el Señor. Muchas veces, muchos de los predicadores, muchos de los ministros de hoy, yo siempre le estoy recalcando lo mismo, tienen falta de espíritu de dominio propio para poder dominarse ellos de todas las tentaciones que nos trae la carne, que nos traen nuestros ojos, y para poder llevar cautivo los espíritus, o sea, las manifestaciones de nuestros propios corazones, los pensamientos perversos de nuestros corazones. ¿Por qué son perversos? Porque no vienen de parte de Dios. Podemos tener los mejores pensamientos para hacer las cosas de Dios, pero si no provienen de Dios, son perversos. Porque nada de lo que provenga de nuestra carne puede agradar a Dios. Solamente lo que proviene del Espíritu Santo y nosotros hagamos en el Señor, eso agrada a Dios. Por eso le decía Pablo: tú no tienes en funcionamiento
manifestándose el espíritu de dominio propio en tu vida. Primeramente porque tú andas enfermo, porque tú tienes dolencia y porque andas como un cobarde, lloriqueando por las esquinas. Ahora, por ejemplo, yendo de médico en médico. Yo no digo que no vayan al médico, pero el hermano que realmente tiene el poder de Dios y puede tener el conocimiento del Señor con respecto a lo que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, podemos dominar todo nuestro ser. Porque cuando le dice dominio propio, está diciendo de dominarnos nosotros mismos. Dominar la carne, dominar que nuestros ojos son la ventana del alma, dice el Señor. Por nuestros ojos entran todas las cosas y contaminan al alma. Y la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y todo lo que está en nuestro ser. Nosotros, cuando pasan los años, como Timoteo, como Pablo, empezamos a tener desgaste en nuestros huesos y desgastes en casi todos los órganos de nuestro cuerpo. Cuando nosotros no tenemos el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, no tenemos conocimiento de cómo usar el poder de Dios en nuestras vidas y cómo usar ese espíritu de dominio propio. Dice que Dios hace a los ángeles espíritus para que ministren en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo toma esos espíritus para que nosotros tengamos dominio sobre esos espíritus y conforme a ese espíritu que nos ha dado el Espíritu Santo, que es el espíritu de dominio propio, nosotros podamos dominar nuestra vida para no caer en tentaciones, para que nuestros pies no se den al resbaladero, para que cuando veamos nosotros con nuestros ojos, porque nosotros andamos por este mundo y vemos toda clase de cosas. Vemos las cosas buenas y vemos las injusticias. Vemos todas las tentaciones que el diablo nos tienta en la calle cuando nosotros andamos por el mundo. Vemos todas las clases de tentaciones con respecto al sexo opuesto, ya sea hombre o mujer. Porque el diablo tienta a la mujer con algún varón para hacerlos caer, para que forniquen y así de esa manera caigan de la gracia de Dios. Al varón lo tienta haciéndole poner un deseo pecaminoso el enemigo en nuestra mente e influye pensamientos pecaminosos para que nosotros cuando veamos una mujer, si es bonita y si es voluptuosa y como andan ahora todas las mujeres, nosotros seamos tentados y pequemos en nuestros pensamientos inclusive, sin llegar, digamos, al contacto con la mujer y sin llegar siquiera a la conversación con la mujer. Pecamos con los deseos y los pensamientos perversos de nuestro corazón hacia una mujer que es bonita y que tiene un cuerpo voluptuoso. El enemigo, el diablo, inyecta en nuestros pensamientos esa figura, nosotros la miramos, la introducimos a nuestra alma, contaminamos el alma inmediatamente e inmediatamente pecamos, deseando en nuestro ser interior esa mujer. Por eso es importante saber cómo dominar todo nuestro cuerpo con este espíritu de dominio propio que viene por el bautismo del Espíritu Santo. Primeramente nos da espíritu de poder, después, cuando hemos sido bautizados, nosotros llevamos un fruto
Ese fruto es el amor. Y el amor nos lleva al dominio propio. Ya vamos a leer en Segunda de Pedro con respecto a este espíritu de dominio propio. Nosotros podemos dominar todos los pensamientos perversos de nuestros corazones, todo lo que nosotros creemos que está bien porque nosotros pensamos que está bien lo que estamos por hacer para Dios, mientras que no está bien si viene de nuestro propio corazón. ¿Y cómo conocer nosotros que viene de nuestro corazón y no de Dios? Porque todo lo que nosotros vayamos a hacer para Dios siempre tiene que estar relacionado con otro hermano. Cuando Pablo fue preparado por el Espíritu Santo durante 17 años en el desierto, Pablo recibió la revelación del Espíritu Santo conforme a lo que el Espíritu Santo le dio del Evangelio que Pablo tenía que predicar. Estuvo 17 años en el desierto Pablo, junto con Timoteo y algún otro hermano, viviendo allí, recibiendo Pablo la revelación. Eso está en Gálatas 1, hermano. Del Espíritu Santo, porque me fue revelado, dice Jesucristo, durante 17 años, dice Pablo, 14 años primero, y luego subió a Jerusalén, donde se juntó con los otros hermanos, y le dijo cómo el Señor les había revelado a Jesucristo y el Evangelio. Le dijo a Pedro y a otros discípulos que estaban ahí en Gálatas. Entonces, Pablo recibió esta doctrina, quizá más que todos los otros discípulos de Jesucristo. Pero casi todos tenían este espíritu de dominio propio, para no caer en tentaciones, para no pecar con los ojos, para no pecar con los pensamientos perversos de nuestros corazones y para no pecar con las cosas que teníamos que hacer, que tenían que predicar ellos, a los lugares que tenían que ir y lo que tenían que hablar. Jesús dijo claramente: todo lo que vosotros tengáis que hablar, cuando yo os envíe a algún lugar a predicar, vosotros abriréis la boca y yo la llenaré, dice el Señor. Esa palabra que yo leí en aquel tiempo, en el año 87, 88, quedó grabada dentro de mi corazón. No hay una sola prédica que yo haga que no sea la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo a mi vida. Todo lo que yo predico tiene que venir por el Espíritu Santo. Nada puedo predicar si no viene por el Espíritu Santo, porque si no vendría por la inteligencia y el conocimiento que yo tengo de las Escrituras. El Espíritu Santo en aquel tiempo, en el año 87, me daba que yo leyera la Biblia de día y de noche. En el año la leí 3 veces completa la Biblia, de tapa a tapa. Y aparte, cuando terminaba de leer un día 1, 2 o 3 libros de la Biblia, entonces el Espíritu Santo venía y me hacía transitar por los lugares donde cada uno de los que habían sido siervos del Señor Jesucristo habían transitado. Por eso entiendo lo que Pablo decía en Gálatas, que a él le había sido dado por revelación durante 14 años, estando en el desierto solo. Sé lo que es cuando el Espíritu Santo te revela las Escrituras. Pero vayamos a este espíritu de dominio propio que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos alguna clase de dolencia en nuestro cuerpo, entonces ¿qué hacemos nosotros? O buscamos a algún hermano para que ore, o buscamos a algún otro para que ore, le ponemos las cargas sobre el otro. Lo mismo estaba haciendo Timoteo. ¿Por qué? Porque no avivaba el fuego del don de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se convertía en un cobarde, dice. Se olvidaba del poder que Dios le había dado y se olvidaba del fruto que estaba dando, que era el amor,
y se olvidaba del dominio propio. Entonces cuando nosotros tenemos una dolencia en nuestro estómago, en algún órgano de nuestro cuerpo, la vesícula, el hígado, el páncreas, los riñones, los pulmones, la próstata, el corazón, las venas que recorren todo nuestro cuerpo, que por allí se secan, se pegan o se hacen estas, ¿cómo se llaman? Estas pelotitas negras de sangre en nuestras venas. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que dominar, y todas las dolencias en nuestros huesos, la columna vertebral pasando cierta cantidad de años, de acuerdo al trabajo que hayamos hecho con nuestro cuerpo, los huesos se gastan. Entonces nos viene el dolor en la columna vertebral, en el cuello, en la espalda cerca de la cintura, depende de los lugares. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El dolor ese que está en nosotros, porque dice el Señor, toda enfermedad y toda dolencia serán sanadas. O sea que no está hablando de una enfermedad o la voy a sobrellevar a la enfermedad y bueno, los médicos no pueden hacer nada y nosotros nos vamos llevando de todas esas cosas. Es la voluntad de Dios, es una prueba, decimos, el Señor es... No, nada de eso. Cuando Dios está usando a un siervo con mucho poder, haciendo la obra, si Dios quiere, le envía un aguijón en la carne, como en el caso de Pablo. Porque Pablo había tenido muchas revelaciones, había ido al cielo en repetidas veces, Dios le había mostrado el paraíso, le había mostrado la santa ciudad, la Jerusalén de arriba, había tenido visiones, los ángeles venían a Pablo, le hablaban, Pablo lo miraba, sabía que era un ángel, Jesús se le aparecía a Pablo y hablaba con él. O sea, por todas esas revelaciones que había tenido el apóstol Pablo, él recibió un aguijón en la carne para que no se exaltara. Por eso, él dijo, he rogado 3 veces para que me sea quitado este aguijón. Pablo había visto cómo había venido un espíritu inmundo, que Dios había permitido que venga a Pablo y lo abofetee, dice. Vino un espíritu y me abofeteó, dice Pablo. O sea, le puso una enfermedad en la cara, en los ojos. Le puso conjuntivitis crónica aguda. Tenía los ojos hinchados y llenos de conjuntivitis. La cara hinchada y los ojos hinchados. Por eso le dijo a algunos de los hermanos, si hubiesen podido ustedes, le dice a los Gálatas, me hubiesen dado vuestros ojos para que yo no tenga que andar así. O sea, ese era el amor que tenían los Gálatas para con Pablo. Y ahí sabemos nosotros cuál era la enfermedad que tenía Pablo, que Dios le había permitido al demonio que lo abofetee. Y él dijo claramente, Pablo, le he pedido al Señor que me lo quite, le he rogado 3 veces. Y él que recibió de parte del Señor, quédate con la enfermedad porque yo te la he enviado. Porque por medio de esa debilidad que tú tienes, se hace fuerte mi poder, decía Jesucristo, para que tú hagas milagros, prodigios, sanidades, prediques el Evangelio, vayas de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de nación en nación. Quédate con eso y bástate con mi gracia. La gracia del Señor era tener el nombre de Pablo anotado en el libro de la vida. Pablo decía, debo cuidar mi salvación con temor y temblor. Pablo trataba de dominarse constantemente. Pablo en Romanos 7 le dice a los romanos, mi carne me traiciona, no quiero hacer todas las cosas que vienen del Espíritu Santo, pero mi carne me traiciona
y no hago todo el bien que yo quisiera, sino que todo el mal que está en mí, en mi carne, decía Pablo. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor, el cual me hace fuerte para que yo pueda vencer por medio de ese espíritu de dominio propio que me ha sido dado, el cual Pablo le enseñó a Timoteo para que él también echara mano de ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para poder dominarse él y no hacer el mal que estaba en su carne. ¿Y qué mal iba a hacer Pablo en su carne? Sino este mal era: quería viajar Pablo a diferentes ciudades porque sentía tal amor por los hermanos que él quería viajar a diferentes lugares. Pero el Espíritu Santo no le había dicho tú vas a ir, sino que en la carne de Pablo sentía ese deseo de ir a visitar hermanos en diferentes naciones o pasar a otras naciones para predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo le decía: no, tú vas a ir donde yo te indique, no vas a pasar donde tú quieras, sino donde yo te indique, le decía el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía: yo quisiera hacer todo el bien, pero estoy haciendo todo el mal que mi carne quiere. No es que Pablo pecara con la carne de él, sino que tenía ese sentimiento que nacía de su corazón de ir a diferentes lugares para estar con los hermanos. Pero Dios no le había dicho tú tienes que ir a ese lugar. Tú vas a ir al lugar que yo te mande, le decía el Señor a Pablo. Por eso Pablo, él se mordía por dentro, porque muchas veces le dijo a los hermanos: voy a ir a visitarlo, lo dijo a los de Corintios, pero no está en mí sino en el Señor. ¿Cuántas veces he querido ir yo a visitarlo y no he podido? ¿Cuántas veces he querido estar en Jerusalén para ir al templo a adorar al Señor y no he podido ir, sino que siempre espero en la gracia de Dios? ¿Cuántos profetas venían y le profetizaban a Pablo las cosas que a Pablo le iban a acontecer? Y él decía: ya sé que me van a acontecer todas esas cosas. Gracias, hermano, pero lo sufro en mi carne y lo llevo cautivo conforme al espíritu de dominio propio que se me ha dado. No pasa esto con los siervos de ahora, que ellos mismos disponen a qué lugares ir. Ellos mismos disponen qué clase de vida van a vivir. Si van a vivir una vida austera o si van a vivir una vida de abundancia de dinero. Ellos deciden qué hacer, dónde ir, cómo hacer un templo para albergar a los hermanos que van a creer. Ellos deciden qué van a predicar. Ellos deciden qué te van a enseñar cuando tengan que enseñarte en un estudio bíblico. Ellos lo deciden todo. Ellos están pecando y están haciendo todo lo malo que está en la carne de ellos, porque no nace del Espíritu Santo. Desde que yo comencé en la iglesia del Señor, desde que yo comencé a transitar en el reino de los cielos, vi a muchos hermanos irse a los institutos bíblicos para aprender, para tratar de igualarme a mí o a lo mejor un 10% de lo que yo tenía, porque ellos no podían tener el espíritu de sabiduría que Dios me había dado, porque ellos no habían rendido sus corazones, no se habían sometido al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que habite en el templo. Este templo es templo del Espíritu Santo, no es templo de mis propios pensamientos, ni de los deseos de mi carne, ni de los deseos de mis ojos, ni de la vanagloria de mi vida. Este es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace como Él quiere con mi vida. ¿Cuántas veces yo he tratado de ir a diferentes lugares y Dios no me lo ha permitido? Cuando Dios abra puertas para que yo vaya a algún lugar, como ya las abrió para que fuera a diferentes lugares y hiciera sanidades, liberaciones, milagros, y el Espíritu Santo hizo prodigio, descendió sobre los hermanos, fui conforme a la voluntad de Dios y por revelación, no por deseos de mi corazón. Muchos cristianos hoy
muchos ministros no pueden predicar de este espíritu de dominio propio porque ellos no están sometidos al Espíritu Santo, porque no avivan el fuego de Dios en sus vidas, porque se olvidaron de avivar el fuego de Dios en su vida. Hacen conforme a los pensamientos perversos que nacen en sus propios corazones. Como decía Pablo, yo no hago todo el bien que quisiera, sino todo el mal que está en mí, en Romanos 7. Y después en Romanos 8 Pablo habla del Espíritu Santo y de cómo son los creyentes. Porque hay muchos creyentes que son bautizados en el Espíritu Santo y llegan a tener una vida como la que tenía Timoteo. Pero ellos no hacen nada por someterse al Espíritu Santo, por avivar el fuego y por vivir conforme al Espíritu Santo. Dice Pablo claramente que no vive conforme al Espíritu, vive conforme a la carne. Y los que viven conforme a la carne están muertos espiritualmente. Sí, hermano. Pablo era un hombre, un apóstol, que tenía la sabiduría revelada de Dios, y él podía decir libre y claramente: el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no anda conforme al Espíritu Santo, ese no es de Cristo. Ese dice que es de Cristo, anda haciendo las cosas de Cristo, pero no pertenece a Cristo, pertenece a los pensamientos perversos que salen de su corazón, porque nunca ejerció el poder que Dios les dio para llevar el fruto del amor y así tener el fruto, el espíritu de dominio propio. Pablo, el apóstol San Pedro escribía en la segunda epístola del apóstol San Pedro, decía claramente allí en el capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Dice, añadid, tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mire cuántas cosas se deben ir añadiendo conforme al Espíritu Santo, pero dice siendo diligente en poner por obra lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y Pedro decía en el versículo 9, decía lo siguiente: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro tenía una relación íntima con Jesús como la tenía Pablo, como la tenían los discípulos, los 12, como la tenían muchos de los discípulos de los 120 que en ese tiempo fueron bautizados por el Espíritu Santo allí en Jerusalén. Y Pedro le dice cómo es, cómo le muestra un orden de cómo tenemos que vivir nosotros sometidos al Espíritu Santo. Cuando dice poniendo toda la diligencia por esto, quiere decir sometiéndonos al Espíritu Santo diligentemente, orando, buscando el rostro de Dios, buscando y avivando el fuego de Dios en nuestro corazón, para que nosotros podamos añadir a la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no podemos recibir el Espíritu Santo. Virtud, tenemos que ser virtuosos, y a la virtud dice, tenemos que añadirle conocimiento. El conocimiento es el poder del Espíritu Santo revelándonos las Escrituras y revelándonos a Jesucristo, para que nosotros podamos conocer a Jesucristo personalmente. Cada cristiano, cada creyente tiene que conocer a Jesús personalmente. Y yo conozco muy pocos creyentes
que conocen a Jesús personalmente. Muy pocos que añaden conocimiento, virtud, dominio propio, paciencia. Para tener paciencia, por ejemplo, es necesario pasar por fuego de pruebas. Si no has pasado por fuegos de pruebas, no puedes tener paciencia, porque la paciencia se logra conforme a las pruebas que nosotros pasemos. Hay veces que nosotros pasamos pruebas 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Conforme a la cantidad de pruebas que nosotros pasemos, podemos ir añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Pedro también habla de dominio propio. Sabía Pedro lo que era el dominio propio. Y si tú tienes dominio propio, tienes paciencia. O sea, ¿cómo puedes pasar por pruebas si no tienes dominio? Si tú no dominas tu cuerpo, no dominas tu alrededor, no dominas las lluvias torrenciales, no dominas el viento que lo puedas sujetar, no dominas el mar cuando viene embravecido, no dominas los tornados cuando vienen allí en Estados Unidos y en muchos países del mundo, no dominas los terremotos, tú no puedes pasar las pruebas que Dios te da. Nosotros tenemos poder y autoridad sobre toda la naturaleza y tenemos el dominio propio para pararnos delante de la tormenta o cuando están cayendo piedras, garrotillos, y nosotros reprender como hizo Jesús cuando iba en la barca. Los discípulos gritaban: Señor, no tienes cuidado que perecemos, el mar se ha embravecido, va a dar vuelta la barca si vamos a morir todos ahogados. Se levantó el Señor, dice, reprendió el mar, reprendió los vientos y le dijo al mar: cállate, enmudece, y se hizo bonanza. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor ahí a los discípulos? Hombres de poca fe. ¿Cómo que no tenéis fe? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque todavía ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y todavía ellos no habían asimilado que estaban con Jesús, el Hijo de Dios. Aunque ya habían visto la gloria de Jesús. Ya lo habían visto a Jesús glorificado y lo habían visto a Elías y a Moisés juntamente con él en el monte de la transfiguración. Pero no obstante eso, ellos todavía no habían adquirido el poder del Espíritu Santo que Jesús le había dado por la sola presencia de él entre medio de ellos. Ellos todavía no habían asimilado el poder del Espíritu Santo que emanaba de Jesús. Todavía ellos vivían en la carne, tenían miedo. Y si tienen miedo, no tenés fe. Y no podés tener virtud. Y no podés tener conocimiento. No podés tener dominio propio. No podés tener paciencia. No puedes ser piadoso. Y no puedes tener afecto fraternal. O sea, no puedes amar al hermano como realmente lo tienes que amar. Porque Jesús dijo claramente, si tienes espíritu de dominio propio, cuando tú veas a un hermano tuyo pasar necesidades y tú tienes bienes de este mundo, aunque sea que tú tengas un poco de pan y ves a ese que no tiene pan, dale tu pan, porque así el Señor te dará el pan a ti, el que tú le has dado al otro. Eso se llama afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Si tú no tienes amor, no le vas a dar el pan tuyo que tú tienes para comer. El último poco de pan que tenía la viuda, ese poquito de harina que tenía la viuda y ese poquito de aceite, cuando fue Elías a Sarepta de Sidón, porque Dios le dijo, vete a Sarepta de Sidón, allí yo te sustentaré. Y fue, primeramente, Elías había estado
comiendo carne y pan que le traían los buitres. ¿De dónde sacarían los cuervos, no los buitres? Le traían pan y carne a Elías. ¿De dónde sacarían los cuervos el pan y la carne para traerle a Elías todos los días? Y Elías tomaba del agua que pasaba por el arroyo en esa cueva donde él estaba escondido. Entonces ese poquito de aceite y ese poquito de harina que tenía esa viuda, le dijo Elías a la viuda: dame primero a mí una tortilla hecha al rescoldo, y luego harás para tu hijo y para ti, y no te faltará el aceite ni la harina en tu costal. Y la viuda le dice: esto es lo último que tengo, no tengo más nada, comemos esto con mi hijo y nos dejamos morir porque ya no hay más alimento sobre la tierra. Pero Elías le dijo: dame a mí primero y no faltará. Y allí estuvo Elías 3 años comiendo con la viuda. Nunca le faltó el alimento, nunca le faltó el agua, porque Dios se lo suplía. Pero si tú ves a un hermano pasar necesidad y no le das, aunque sea que tú tengas un pedazo de pan, lo último que tú tienes para comer, y ves un hermano que tiene menos que tú, si tú se lo das el pan al hermano, yo te aseguro, porque yo lo he vivido, que Dios te va a dar ese pan a ti por siempre. Nunca te va a faltar pan, porque tú se lo diste a ese, pero únicamente si tienes amor fraternal, afecto fraternal. Y si tienes afecto fraternal, tienes amor. Si no tienes amor, hermano, es porque no tienes el Espíritu Santo. No tienes el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que está aconteciendo hoy en la iglesia del Señor. No conocen los hermanos el poder de Dios que Dios le ha dado a cada uno de los hermanos cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hoy los hermanos viven lo mismo, la vida sin el Espíritu Santo, sin recibir el Espíritu Santo, sin avivar el Espíritu lo que lo han recibido. No saben nada del Señor. Cada uno de nosotros tiene que saber, conocer a Jesús personalmente. Y le voy a leer este pequeño versículo aquí en la segunda epístola de San Pedro Apóstol, en el capítulo 1, versículo 14. Cuando Pedro le estaba hablando a los israelitas que vivían en Roma, a los hebreos y a todos los hermanos que leyeron esta carta. Y en el versículo 14 Pedro decía: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice Pablo, le decía, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Jesús ya había estado con Pedro. Jesús siempre tenía la comunión íntima con aquellos que tenían el poder del Espíritu Santo, con los que eran sometidos al Espíritu, no sometidos a la carne, ni a los pensamientos propios, ni que voy para allá, ni que voy para el otro lado, que sentir el Señor, que tengo un sentimiento de ir a un lado y al otro. Puedes hacer un montón de cosas, pero si no es que el Señor mismo te haya mandado, no lo hagas, porque estás desagradando a Dios si no haces las cosas conforme al Espíritu Santo te lo diga personalmente, porque tienes que tener comunión íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Diferentes manifestaciones,
Pero si anda sometido al Espíritu, está sometido a Dios y está sometido a Jesús, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, que ese espíritu de dominio propio le daba a los discípulos, a los apóstoles del Señor, esa confianza de que ellos conocían a Jesús personalmente, que ellos podían dominar todo su cuerpo, que podían dominar todas las enfermedades. Pablo no pudo dominar esa abofeteada que le puso ese emisario de Satanás que dice Pablo. Me abofeteó, le puso una enfermedad. Nosotros debemos saber, tener conciencia, conocimiento, como dice aquí Pedro, de dónde vienen nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Cómo hacer para repelerlas a las dolencias y a las enfermedades? Debemos echarlas fuera de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Y si alguna clase de enfermedad vino sobre algún órgano en nuestro cuerpo, nosotros debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Debemos decirle a la enfermedad que ha venido a querer tomar dominio de algún órgano en nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestros huesos, echarlo fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pero para eso tenemos que estar sometidos al Espíritu Santo, cada día siendo avivados por el Espíritu Santo y ejerciendo el poder de Dios dado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos tener un conocimiento cabal de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le decía a la iglesia de Efeso y por sobre todo a todas las iglesias: porque yo ruego a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que sepamos a qué nos ha llamado el Señor Jesucristo a nosotros. Y yo digo que la mayoría de la iglesia no sabe a qué nos llamó el Señor Jesucristo. Realmente, cada uno hace lo que mejor le parece. No están sometidos al Espíritu Santo. Y muchos siervos de Jesucristo han caído por causa de la ignorancia espiritual. Muchos siervos son ignorantes espirituales. Se han dejado engañar por los pensamientos perversos que emanan de sus propios corazones, y de allí en más por ese espíritu que le ha inyectado ministerios para hacer o para levantar ministros que no son conformes al Espíritu Santo. Muchos se están ungiendo ministros sin tener la aprobación del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia está en un estado de muerte espiritual. La gran mayoría. Si la iglesia tuviera el poder del Espíritu Santo, casi toda la iglesia, no habría en el mundo un lugar donde no se haya predicado ya el Evangelio de Jesucristo. Pero hay muchos lugares de esta tierra que no se predica el Evangelio porque los hermanos son cobardes y le temen a los espíritus inmundos que levantan a hombres, por ejemplo en la India, Pakistán, África, Irán, diferentes países del mundo levantan hombres para que persigan a los predicadores de Jesucristo. Nosotros tenemos poder para rechazar toda clase de influencia demoníaca en cada hombre que persigue a los creyentes en Jesucristo en esas naciones donde no va nadie a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no conocen el poder del Espíritu Santo, no conocen el espíritu
de dominio propio, el espíritu para dominar la naturaleza humana, para dominar toda obra de Satanás, para dominar a todos los espíritus inmundos, para anular y deshacer todas las obras que los espíritus inmundos hacen en diferentes países, para que los hombres crean en dioses, dioses paganos, y ponen persecución y terror entre los creyentes en diferentes países del mundo. Bendita sea la preciosa y gloriosa palabra del Señor. Dios los bendiga, queridos hermanos. Que la paz de Jesucristo venga sobre todos vosotros. Que el Espíritu Santo sea derramado sobre sus vidas. Que reciban poder en el nombre de Jesús. Conocimiento y dominio propio. Paciencia, pruebas. Después de la prueba viene la piedad. Y después de la piedad el afecto fraternal. Y después que tengamos afecto fraternal, damos el fruto que es el amor. Amén, hermanos. Dios los bendiga.